Les doy la bienvenida a una más de nuestras presentaciones en multiculturalismo de nuestra licenciatura en comunicación UAP Huehuetoca, Universidad Autónoma del Estado de México. Esta vez vamos a discutir tres elementos de nuestro curso, me parece que son básicos: nación, nacionalismo y etnonacionalismo. Con respecto a nación, ya brevemente dije que se refiere a una comunidad de personas que consideran tener un origen y un destino en común. Hoy agregaremos otro elemento político, sobre todo, que se refiere a un nacionalismo que se puede aplicar, que puede operar en cualquier estado-nación. Y finalmente llegaremos a la versión étnica, la versión acendrada extrema de este nacionalismo, que conocemos en Occidente sobre todo como etnonacionalismo. Para empezar, recapitulemos y digamos que el Estado-Nación es una creación burguesa creada para sancionar un estado de cosas, proclive, conveniente para hacer negocios. Por eso ustedes verán cómo las masas populares guillotinarán a los reyes en Francia para destruir el viejo régimen, es decir, la monarquía absoluta o ilustrada en algunos lugares, y establecer una república donde cualquier persona, sin importar cuál sea su linaje, puede votar y ser votado, tiene libertad de decir casi lo que sea, etcétera. La bandera entonces es la libertad, y con la bandera de la libertad se crea el último gran giro de tuerca de la modernidad, que es la ilustración, y que nosotros ya hemos explorado, ya hemos estudiado en estudios críticos, como recordarán, hace 1 año y medio. El Estado entonces surge como una forma de dar un marco legal al desarrollo económico del capitalismo, y al ir creando los estados-nación, el nuestro no es la excepción, se da una serie de inclusiones, pero de brutales exclusiones también. En este marco, entonces, vale la pena cuestionarnos acerca de qué es la nación. Y cobra sentido porque resulta que al interior de estos estados-nación hay más de una nación. En el origen debería ser todo lo contrario, pero como Walker Connor nos enseña, no es de esta manera. El Estado-Nación es más bien singular, es extraño, no es muy común que se presente en el mundo real. Es más bien una configuración, una idea, un tipo ideal que nos permite ir discerniendo algunos procesos, pero que casi nunca se presenta. Ni qué decir tiene que México no es un Estado-Nación de acuerdo con estas ideas de Walker Connor. Al contrario, es un estado multicultural, es un estado con una diversidad enorme. La nación, entonces, vista en perspectiva con respecto al estado, puede ser problemática porque ya dijimos cómo es una élite la que funda el Estado Nacional. Las demás naciones, las demás comunidades que tienen un origen y un destino compartido, en el papel están integradas en este estado, pero en la práctica están excluidas básicamente de cualquier acceso al poder, incluso a la educación, a la salud, etc. Por lo tanto, cada nación, cada grupo, cada comunidad de personas que así se están visualizando, es decir, que se consideran tener un origen y un destino en común, van a buscar dos reivindicaciones: la autodeterminación, que es decir, que ellos puedan determinar, decir qué son, quiénes son y cómo están constituidos, sin que nadie venga a ningunearlos, por supuesto, número uno. Y número dos, un gobierno legítimo. Aquí es donde está el problema político. Ya dijimos que en este curso vamos a explorar soluciones políticas a la diversidad. Pues bien, el nacionalismo, una nación con una bandera nacionalista, va a buscar tener un gobierno legítimo, no necesariamente legal. Ojo, la legalidad la establece el Estado-Nación, ya lo dijimos, para dar un marco a las actividades económicas,
que básicamente la élite que lo creó está desarrollando. Pero la nación, cualquiera de las demás naciones, también está pidiendo un gobierno legítimo y podría ser ilegal desde el punto de vista del marco jurídico que rige a todo el Estado-nación. Esto es problemático y es complicado. Cuando estas reivindicaciones, cuando estas identidades nacionales se llevan a un extremo, es cuando hablamos de etnonacionalismo, y en estricto sentido debería ser una redundancia, un pleonasmo, porque la raíz etnos, que es griega, y la raíz natio, que es latina, significan lo mismo: pueblo, nación. Sin embargo, cuando hablamos de etnonacionalismo nos referimos a un extremo en el sentido académico, ya para ir más allá de los términos lingüísticos. Un extremo que es una versión acendrada, una versión poderosa del nacionalismo, y que tiene por lo menos algunos postulados básicos. Yo voy a compartir brevemente con ustedes estos. El primero es una mentalidad de grupo. Es decir, somos nosotros, acá estamos, tenemos características, intereses y metas propias, distintas a las de cualquier otro grupo. Número dos, una tendencia integrativa, es decir, tú puedes conservar tu individualidad siempre que te apegues a las normas del grupo. Número tres, la cohesión del mismo grupo, por la que se permite la interacción al interior, pero se limita la interacción al exterior. El nacionalismo, por supuesto, un nacionalismo que es elegido, fíjate bien, y no atribuido. Repito, un nacionalismo que es elegido. Tú decides sentirte miembro de la nación, nadie viene y te da un documento que diga que lo eres, fíjate bien. Y finalmente, como número 5, unos prejuicios que son nacionalistas, es decir, considerar que esa nación a la que pertenezco es mejor que las demás. Esto es una especie de chauvinismo, ¿sabes? Stalin, por ejemplo, consideraba que el nacionalismo es una especie de chauvinismo. Esta visión de Stalin coincide con este extremo del etnonacionalismo. Stalin creía que la idea de nación era obsoleta y pertenecía a una formación histórica anterior, del siglo XIX, que había tenido su vigencia, pero que para el momento del siglo XX en que él estaba construyendo un Estado socialista no tenía vigencia. Stalin creía entonces que hablar de nación era obsoleto, y lo del momento, lo que debía construir el Estado obrero, era un internacionalismo. Sin embargo, a pesar de que Stalin no está de acuerdo en deificar el nacionalismo por considerarlo burgués y capitalista, por lo tanto nefasto, sí nos legó algunas líneas que yo voy a compartir contigo, y nos enseñó que la nación es una comunidad humana estable, que se ha formado históricamente, es decir, tiene un lugar, tiene un tiempo, tiene unas condiciones materiales reales, y que está integrada por una comunidad, es decir, por el compartir un idioma, por compartir un territorio, por compartir una vida económica y por compartir una filosofía. Fíjate cómo él señala estas cosas. No basta entonces solo con creer que tenemos un origen y un destino en común. Él nos lo hace un poco más complicado, e incluso estaría involucrado en una psicología, una visión del mundo, ¿sabes? Toda una serie de aspiraciones y de valores que creemos que son fundamentales e importantes. Esa es la aportación que nos da Stalin a esta discusión. Para terminar con esta breve introducción, lo que corresponde señalar es que en nuestro México, cuando se sientan las bases de del Estado-Nación, se omiten la participación de grandes capas de la sociedad, y desde luego de las naciones, sobre todo las indígenas. No podríamos decir que el resto de la población novohispana formaba una nación, pero los indígenas sí, y tanto ellos como los que no formaban nación fueron excluidos.
El pacto original se firma entre blancos, algunos peninsulares y algunos criollos, pero esta gente era blanca, uno que otro mestizo colado por ahí, pero poco más de eso. Después, cuando se refunda nuestro Estado-Nación y cuyos resabios duran hasta nuestros días en los años 20, se busca integrar, al menos en la pintura, al menos en el papel, se busca integrar a los indígenas, por eso el muralismo mexicano. Pero no es más que una buena aspiración de Vasconcelos. En la práctica vamos a ver que esto no funcionó. De otra manera, ¿por qué hubo un movimiento zapatista de 1994? Quiero decirte entonces que en el momento en que existe un Estado-nación con intereses bien marcados, todo lo que no esté de acuerdo con esos intereses va a ser excluido. Y ahí están los problemas políticos. Por lo tanto, se requieren también soluciones de la misma clase, soluciones políticas a la diversidad, que es de lo que trata nuestro curso. El nacionalismo lo que busca entonces es erosionar, minar el Estado-nación. Y esto quiero aclararlo de una vez, para que se entienda bien. El nacionalismo difícilmente va a poder comulgar con una imposición tan autoritaria como lo es un Estado. Por eso al Estado-nación le parece tan peligroso un nacionalismo. Quiero que consideres lo siguiente porque vas a hacer un trabajo al respecto de esto, un ensayo. ¿Qué nacionalismos están vigentes en el mundo? El nacionalismo catalán ha dado mucho de qué hablar. El nacionalismo checheno en Rusia, en la Rusia de Putin, ha dado mucho de qué hablar. El nacionalismo kurdo, que afecta a 3 estados-nación, ¿no? Pakistán, Afganistán y Irán, también puede servirte para hacer tu trabajo. Hay más nacionalismos, los hay, tú búscalos, tú encuéntralos, yo te menciono 3. Aquí en nuestro país hay un grupo de personas en el norte que buscan hacer su propia república, quieren volver a las bases de Aridoamérica, y son los estados fronterizos de Baja California, Sonora, Coahuila, Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas. Ellos consideran que poco tienen que ver con nosotros y quieren hacer su propio país. Hay nacionalismos que están desgarrando en este momento China. Piensa en el Tíbet, para ponerte un ejemplo. Y así hay más de uno que en el trasfondo del Estado-nación, aquí tenemos la bandera para recordarnos ese Estado-nación, en este trasfondo esos nacionalismos parecen revolucionarios, contestatarios, nocivos, pero cuando los vemos a partir de sus reclamos, a partir de sus propias reivindicaciones, quizá no nos parezcan tan nocivos. Es solamente una ventana de posibilidades a lo que estamos enfocando nosotros en el mundo actual sobre los nacionalismos. Espero que tu ensayo sea rico en tus observaciones y en tus opiniones. No es una monografía, por lo tanto no está enfocado a que recopiles mucha información académica, sino más bien recopilándola y leyéndola, internizándola tú, puedas tomar una postura. A eso se refiere el ensayo y estoy seguro de que algún avance ya tendrás de ello. Bien, esto era necesario para que identificaras algunas bases que te permitan a ti abordar este asunto en tu ensayo. Hay bibliografía en el syllabus que no está incluida en nuestras lecturas ordinarias, pero que está para ti y que tú puedes consultar para asesorarte, para construir tus percepciones acerca de la materia. Agradezco mucho su atención. Pido por favor que me comenten en este video cuál es la significación que tú le otorgas al nacionalismo. Si consideras que en México existe un nacionalismo, si te llama la atención algún nacionalismo de otro país, me gustaría que pudieras comentarlo, opinar, tomar una postura al respecto en los comentarios que dejarás en este video. Muchas gracias, cuídense mucho, que tengan felices lecturas, mantengámonos a salvo y nos veremos en una próxima.